es director del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, gran conocedor del idioma, y hoy nos va a hablar de los ñenga. ¿Qué es el Sí, ñenga? sí, sí, con mucho gusto. Sí, Eh, yo creo que para darle un contexto a seguramente mucha gente que nos escucha, paraguayos, hijos de paraguayos, gente que habla y conoce la cultura paraguaya y otros que seguramente no, ¿verdad? Y entonces es importante mencionar que los ñengas forman parte de las manifestaciones culturales que se estudian a través del folclore. Los ñengas son como refranes, hay veces son comparaciones, hay veces son sentencias y son productos de la observación cotidiana de la gente, de las cosas que van ocurriendo y que, hablando mal y pronto, la sociedad convierte en una especie de ley y se respeta y la gente siempre dice, por ejemplo, en este caso yo escuchaba antes que decía mi abuela, vivíamos en la zona del interior y decía ella cuando escuchaba los carayá que habían todavía, o sea, porque hay carayá norte otro, o quitajina decía. Y al escuchar al mono, en este caso al sí, carayá, gritar, entonces eso era un anuncio de lluvia. claro. Y bueno, y la gente creía en eso, ¿verdad? Eh, ese tipo de expresiones vienen de aquello también que la gente desarrolló lo que se llama el Aranduca Así. El Aranduca Así, que es Claro. como la sabiduría popular, la sabiduría del monte, la sabiduría del campesino, para dar una serie de ideas aproximadas a lo que implica en este caso el Arandú. Arandú es sabiduría y Así sería en el monte, del monte, Claro. montes. Bueno, y basado en eso es que yo siempre suelo decir, yo doy clases de antropología y sociología dentro de la Universidad Nacional, y le suelo decir siempre a mis alumnos, no creo que exista un individuo más observador que el paraguayo. Observa todo lo que hay, inclusive sabe todo antes de que ocurra, ¿verdad? Cosas notables, pero también muy llamativas. Y por ejemplo, dentro de eso es que se van creando los ñengas. Mira y luego compara. Ve algo y compara. Y entonces uno dice, por ejemplo, para los que conocen el Banco Nacional de Fomento acá en Paraguay, una institución muy antigua, con una característica así muy tradicional, que siempre tuvo y tiene unas puertas de metal de color dorado. Y entonces la gente dice, de Adiro del Sabiyú, Banco Nacional de Fomento no qué, ¿verdad? Compara al anémico, a la persona que es pálida, con las puertas del Banco Nacional de Fomento. Claro. Otro dice, por ejemplo, y esto viene, repito, de la observación, no mañana, oye, capaz de bebé. Y por ejemplo dice, Necuñare Timacané, caballo calecita. El caballo calecita es el caballito ese de madera, que siempre tiene la pierna así, con esa característica ya cerrada de ser, estar plegada, ¿verdad? Entonces allí viene la comparación y dice, Necuñare Timacané, caballo calecita. Otro, por ejemplo, que es el que hasta ahora más me impactó, escuché mucho, recopilé mucho, pero hay uno que para mí es insuperable. Y esto es algo que nos ocurre todos los días y nuevamente no se le escapó al paraguayito la cuestión. El sapo siempre se mueve en cuatro patas. Es difícil ver un un sapo que se mueva con dos patas, por ejemplo. Sí. Y entonces eso ocurrió cuando alguna vez algún paraguayo vio al sapo parado, cosa, repito, no común, no usual, y después de verle al sapo parado y ver lo que era tan feo, más feo que estando siempre en cuatro patas, entonces hizo la comparación que dice el Ñenga de Arriero Moldeo ahí Cururuñembo. Y fíjense que verle al sapo parado no es de todos los días y hay que tener tiempo, hay que hacerte correr. Mientras en el mundo sube el petróleo, hay problemas con el dólar,
hay problemas con todo. El paraguayo que hace, mira al sapo, mañana cururo, no estoy aquí, entonces de allí surge esto de ponerle entonces esa comparación con algún elemento, con algún acontecimiento de la naturaleza y de allí con la persona. A un amigo mío que es electricista, que era muy bajo de estatura y que andaba rapidísimo, uno tenía que andar detrás de él, pero prácticamente corriendo, se le llamaba Tajitaroa. Y justamente por esta cuestión, ¿verdad? Por andar rápido. Ya, Guatapia, Tajitaroa. Es uno de esos tantos ñengas que uno puede escuchar. Entonces, creo que para tener una idea, nosotros tenemos esa característica con los ñengas y también parecido allí cerquita, serían como primos y hermanos, el tema famoso de los marcantes. Y justamente el que di recién tiene que ver con eso. Claro, El llamarle por el marcante, en este caso comparar, perdón, a la persona con eso. sí, Y viene como una cuestión así muy interesante el hecho de que continuamente eso se da, no es que tiene un tiempo y que solamente durante los años 1900, 1910 se llegaron a decir, no, esto ocurre todos los días. Podríamos decir que a cada rato hay muestras de ñenga. Y en todo sentido, ¿verdad? En todas partes. claro. Y eso es lo que yo creo que es importante destacar en esto, Rami, de que el paraguayo tiene ese poder de observación y que por allí viene la cuestión de los ñenga y también viene la cuestión de los marcantes. Claro. Y alguna adivinanza, profesor David Galeano? Y hay muchas, las adivinanzas normalmente la gente va creando, también eso demuestra el ingenio y la imaginación sobre todo, yo creo que tampoco es un patrimonio exclusivo del paraguayo, pero sobre todo se da acá por aquello de siempre observar. Por ejemplo, es a Ocarú, dice uno, y es una adivinanza, es esa va a hablar es esa por ejemplo, la tijera, yetapá. Ajá. Ander es esa Ocarú. Allí está uno de los ejemplos que podríamos poner y donde la gente, repito, observa las características de un elemento y por las características comienza a facilitar o a decir, así como unas pistas para que la persona después haga trabajar la mente y de por allí adivina. Claro, Son parte de esas manifestaciones que culturalmente hablando se estudian dentro del folclore, el folclore paraguayo y dentro del folclore lo que se llama el folclore espiritual, que incluye las adivinanzas o maravillú, que incluye los ñengá, que incluye los marcantes, que incluyen todos los cuentos populares, leyendas, mitos, los casos de Mombeú. Todo eso se estudia en lo que se llama el folclore espiritual. Ya aparte está lo que llamamos el folclore material y por otra parte está el folclore social. Pero dentro del folclore espiritual tenemos incluidos estas dos muestras que estuvimos hablando recién. Los ñenga y también en este caso las adivinanzas. que realmente siempre es un enorme gusto conversar con usted y también nos ilustra con su sabiduría y le agradecemos que lo pueda compartir con Coenyu y con toda la gente que nos escucha. Y Muchísimas gracias, Rami, a las órdenes siempre. Y si por alguna circunstancia ya no hablamos antes de la Navidad, pues feliz Navidad para vos, para tu familia, para los amigos de Coenyu Amanecer, Tapeja Saponaité, Tupana Garareñoy. Muchas gracias y hasta la siguiente, Rami. muchas gracias, profesor David Galeano Olivera. Como siempre, un enorme gusto. Hasta luego.